esta oportunidad retrocederemos a un siglo que ya hemos tratado en una de las clases de síntesis, que es el siglo XVII, y nos concentraremos especialmente en la segunda mitad del mismo y hablaremos también de los primeros años del siglo XVIII, hablando de manera particular o deteniéndonos con mayor profundidad en el caso francés. Francia es la gran potencia emergente tras las derrotas sucesivas, militares, políticas y económicas de España. Entonces, ya más adelante seguiremos hablando de Francia en el siglo XVIII y las vísperas de la Revolución Francesa. Pero en el siglo XVII hay un rey harto conocido, quizás el más prestigioso de los reyes franceses, que es Luis XIV, nacido en 1638, fallecido en 1715. Su reinado comienza formalmente en 1643, cuando todavía no había cumplido los 6 años de edad, pero asume la mayoría de edad y el reinado a partir de 1651 y reina en Francia hasta su muerte acaecida en 1715. Es un largo, prolífico reinado, el de Luis XIV, que trasciende en importancia las fronteras francesas. La preponderancia de su país, de Francia, desde 1661, no fue producto de la voluntad personal de Luis XIV, como él proclamaba, como sus publicistas declaraban y como ha recogido la historiografía, sino que es el resultado de un largo proceso de crisis, de guerras, de sediciones y de rupturas diversas, a través de la articulación de una correlación de fuerzas que termina siendo favorable a la postre a la dinastía reinante en Francia, que es la de la familia real de los Borbones. Mazarino es el principal ministro durante la minoría de Luis XIV, durante los años en que Luis XIV es aún un niño y no puede reinar directamente. Este hábil ministro prepara el terreno para lo que vendría después. En 1648 se firma en Alemania la paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de 30 años, de la cual hemos hablado en clases anteriores. Hay una serie de acuerdos multiculturales que consagran la victoria política y militar de los Borbones franceses contra los Austrias, la dinastía austríaca, y que confirman las anexiones territoriales francesas hacia el este y el reconocimiento del rol arbitral de Francia en Europa. Entre 1648 y 1660, Francia margina y derrota a España, que, como ya hemos visto, había sido la potencia preponderante durante el siglo anterior, y apoyada por la Inglaterra de Oliver Cromwell, que era una suerte de dictador que había sustituido al rey inglés. Ya veremos en clases venideras las revoluciones inglesas que se van dando en este periodo. Pero por el momento, Francia e Inglaterra se alían circunstancialmente y se imponen a los españoles. A su vez, Suecia también es aliada de Francia y este país escandinavo, Suecia, emerge como una potencia hegemónica del Báltico al Mar del Norte. En 1659 se firma el Tratado de los Pirineos, mediante el cual España cede a Francia el Rosellón, que es la Cataluña francesa, que formaba parte del Imperio Español,
los franceses se posesionan de la Cataluña, de esta parte de la Cataluña del norte, que pasa a ser posesión francesa, del Artois, que es otra región francesa, que estaba en poder de los españoles, y de una serie de plazas fuertes, de ciudades fortalezas y de pequeños territorios, que marcarán la frontera francesa desde el Mar del Norte a Luxemburgo. Entonces los franceses van fortificando la frontera con los alemanes, la frontera del este. Al mismo tiempo, el reconstituido Ducado de Lorena, Lorena actualmente es una región francesa y había sido una región germánica, luego va a pasar al dominio francés y en determinado momento va a retornar al dominio alemán, pero en este momento los loreneses reconocen, admiten el libre paso de las tropas francesas hacia el este, que pueden desplazarse a lo largo de esa frontera entre las tierras francesas y las tierras germánicas. Hay un matrimonio de conveniencia, podríamos decir, como todos los matrimonios interdinásticos reales, entre la infanta española, la princesa española María Teresa, y el rey francés Luis XIV. Pero este renuncia a la posibilidad de heredar en algún momento el trono español. A cambio, Francia recibe una cuantiosa compensación económica y a su vez se le da la chance de intervenir en la ulterior sucesión española, como veremos dentro de un rato. Alemania, derrotada en la guerra frente a los franceses, queda dividida entre una serie de estados clientes o rivales entre sí, repartida entre la influencia francesa a través de la Liga del Rin, del río Rin, y las presiones de los Habsburgos o Austrias, la dinastía imperial reinante en el Imperio Austríaco, o de los príncipes del Este. Al mismo tiempo, Alemania sufre fuertes imposiciones fiscales, levas militares, esto es reclutamiento de soldados, despoblamiento, como resultado de los desplazamientos de población a causa de la guerra, hambrunas, epidemias, pillajes, matanzas, deportaciones en masas, abandono o superpoblación de tierras y aldeas. La gente abandonaba determinados territorios y determinadas localidades y se concentraba en lugares más seguros que pasaban a estar superpoblados, mientras que los lugares que se abandonaban quedaban vacíos. Hay como resultado también de esta derrota militar de los alemanes frente a los franceses un repliegue temporal, por así decirlo, de la gran cultura alemana, germánica. Los españoles, a su vez, son derrotados militarmente por los franceses, humillados, marginados y progresivamente privados de sus riquezas americanas, como resultado directo de la piratería en los mares por parte de franceses, españoles y holandeses. España intenta en vano preservar la reciente unión dinástica con Portugal. En determinado momento España y Portugal conforman una unidad, tienen un mismo rey, pero los portugueses logran su independencia. Y de esta manera España sigue desangrándose, por así decirlo, en lo que respecta a la pérdida de territorios sucesivos. Esta unión que se quiebra con Portugal ya no se reconstituirá jamás, y españoles y portugueses constituirán definitivamente dos reinos separados. Y los portugueses, de manera adicional, seguirán siendo, como lo habían sido desde la Edad Media,
firmes aliados de los ingleses, que a su vez son enemigos acérrimos de los españoles. El imperio austríaco, que había formado, como recordaremos, una unidad territorial con el imperio español, el imperio austríaco y el imperio español, en determinado momento habían conformado un único imperio, pero en esta época los austríacos ya están separados desde hace mucho tiempo territorial y políticamente de los españoles, del reino español, del imperio español, y se repliegan hacia el este de Europa, hacia el río Danubio, y se concentran y se preocupan muy particularmente de la guerra que están en estos momentos entablando contra el expansivo imperio turco que había conquistado parte del oriente europeo. Italia, a su vez, se halla fragmentada territorialmente y bajo la influencia de las grandes potencias. A ambos extremos de esta Europa bajo influencia francesa solo aparecen como dinámicas Inglaterra y Suecia. Inglaterra, como veremos cuando estudiemos la revolución o las revoluciones inglesas, se había agrandado territorialmente, se había extendido y había logrado restaurar a los Estuardos, esta dinastía escocesa que había reinado alternativamente primero en su país original, Escocia, y luego en Escocia y en Inglaterra al mismo tiempo. Los Estuardos vuelven a reinar efímeramente, aunque sea, en Inglaterra. Se unen los reinos de Inglaterra y Escocia, y entonces de esta manera los ingleses, que van a ser hegemónicos en esa unión de dinastías, van a incrementar su territorio y su potencial. Suecia, por otra parte, es la potencia del norte dominante, del mar del norte y del mar Báltico, es rival de Inglaterra y aliada de Francia. Las Provincias Unidas, que sería lo que hoy llamamos Holanda o Países Bajos, es la parte norte de lo que antes se llamaba Flandes. Flandes formaba parte del Imperio Español, primero del Imperio Alemán, luego del Imperio Español. Es lo que hoy llamamos al norte Holanda o Países Bajos y al sur Bélgica. Al sur de los Países Bajos tenemos la parte católica, lo que hoy es Bélgica, y al norte, como territorio independiente de los españoles, se había logrado independizar, tenemos las Provincias Unidas, la parte protestante de los Países Bajos, que es a su vez rival de Inglaterra y lleva adelante una circunstancial alianza con Francia. Tras los éxitos diplomáticos del ministro Mazarino durante la minoría de edad de Luis XIV, este monarca, Luis XIV, ya en la mayoría de edad, consolida las alianzas con la Liga Alemana del Rin, del río Rin, con la Confederación Helvética, lo que hoy sería Suiza, con Suecia, con las Provincias Unidas, esto es, con los actuales Países Bajos, y con Inglaterra. La supremacía francesa es reconocida en estos años por los otros soberanos, por los otros reyes europeos, reyes y príncipes europeos, con manifestaciones simbólicas de fidelidad o de sumisión. Francia es indiscutiblemente la potencia que domina el escenario europeo. A todo lo largo del continente encontramos diplomáticos y agentes secretos de los franceses que desestabilizan o se encargan de desestabilizar de distintas maneras gobiernos, suscitar disturbios, revueltas,
favorecer alianzas a la espalda de los enemigos, como el caso de los húngaros que se sublevan contra sus opresores austríacos. Y esto, hábilmente llevado adelante por Mazarino primero y por Luis XIV después, coadyuva a generar una situación de desequilibrio a favor de los franceses. Esta red de espionaje y de intervenciones indirectas a lo largo y a lo ancho del continente europeo, fuera de los dominios territoriales franceses, pero en aquellas regiones de Europa que son rivales, enemigas de Francia, pero al interior de las cuales hay una heterogeneidad de pueblos que están siendo dominados por las grandes potencias rivales de los franceses, como el caso de los austríacos, que sojuzgan a los húngaros y a otros pueblos que por conveniencia se declaran pro-franceses. Entonces Francia va a saber explotar hábilmente estas disensiones internas de las potencias imperiales enemigas de Francia. En 1665 se produce la muerte del rey español Felipe IV, con el pretexto de la herencia de su esposa, la infanta o princesa española María Teresa, que recordemos se había casado con Luis XIV, y de una dote que permanecía impaga. Francia reclama y ocupa pacíficamente una serie de territorios españoles al norte del Artois francés, entre 1667 y 1668, la denominada Guerra de Devolución. Esto sucede, esta pérdida de territorios españoles a favor de los franceses, con el pretexto de esta deuda impaga, se produce durante el reinado del nuevo rey español, que es Carlos II, alias el Hechizado, quien reina en España tras la muerte de Felipe IV en 1665, de 1665 a 1700. Carlos II, como veremos, morirá sin descendencia, y esto aparejará una serie de graves inconvenientes en España y en Europa. En 1668, en el Congreso de Aquisgrán, en Alemania, Luis XIV adquiere en Flandes 12 plazas fuertes que Vauban, su ministro de guerra, fortifica. Entonces, de esta manera se va consolidando a lo largo de la frontera franco-germánica esa serie de plazas fuertes, de fortalezas francesas, que van a servir como defensa contra eventuales ataques externos, sobre todo provenientes de los alemanes y los austríacos, y va a consolidar internamente las posesiones territoriales del Imperio francés. Francia se había anexionado numerosos territorios. Bueno, en 1672 tras un periodo de guerra comercial, comienza una guerra entre Holanda y Francia. Los franceses invaden Holanda, los holandeses inundan voluntariamente su país, que estaba y sigue en la actualidad plagado de diques, dejan que su país se inunde para evitar y combatir la invasión francesa. De esta manera logran frenarla. Al año siguiente, en 1673, se lleva adelante un contragolpe de los holandeses, apoyado por una coalición antifrancesa, compuesta por España, por algunos príncipes alemanes y por los propios holandeses. La guerra se extiende fuera de Holanda y de Francia, a Sicilia, Alsacia, el Franco Condado, que son territorios que luego anexionarán los franceses.
parte de Hungría y las Antillas, las Islas Antillas en el Mar Caribe. Los suecos, derrotados por los alemanes, los suecos son aliados de los franceses, son derrotados por los alemanes en 1675. Inglaterra firma una paz por separado. En 1678 termina la guerra con una victoria holandesa sobre los franceses, pero Holanda queda devastada. Luis XIV se anexiona el Franco Condado, que es un territorio situado entre Francia y Alemania, y regulariza en el norte, consolida por intercambios y nuevas incorporaciones esta larga serie de plazas fuertes que se van incrementando, fortificadas por Vauban, ministro de Guerra, y de esta manera continúa este proceso de consolidación de las posesiones, las anexiones territoriales francesas y de la nueva frontera franco-germánica. De todas maneras, los franceses seguirán ocupando algunos territorios adicionales. Los europeos, el resto de los europeos protestarán sin fuerza. Estamos en pleno apogeo militar francés, en el ápice, en el momento de mayor gloria militar francesa, pero las protestas antifrancesas no cuajan demasiado, ya que hay amenazas en el oriente de Europa mucho más acuciantes. Y vuelvo a referirme concretamente a los turcos, al imperio turco, que invade el oriente, el este de Europa, amenazando directamente al imperio austríaco. Los austríacos recién en el año 1683 van a lograr derrotar de manera significativa a los turcos, que comienzan a retroceder, y de esta forma los austríacos se consolidarán territorialmente como imperio en la zona del Danubio, del río Danubio y del oriente europeo, y los turcos iniciarán un rápido y considerable reflujo territorial imperial. Entonces el imperio austríaco se concentrará en el este de Europa y en el sur de Alemania, y en Austria, obviamente. En estos años también, en 1685, los franceses dan por finalizado, digamos, deciden revocar, mejor dicho, el llamado Edicto de Nantes, que había una suerte de acuerdo entre los católicos franceses y los protestantes, los hugonotes, los llamados hugonotes franceses, que eran minoría, recordemos, en Francia. Había habido una serie de virulentas guerras de religión en Francia entre protestantes minoritarios y católicos mayoritarios. Guerra esta que había concluido en su momento con el Edicto de Nantes y una suerte de compromiso, de tolerancia por parte de la católica monarquía francesa respecto a las minorías francesas y protestantes. Pero con las victorias imperiales, territoriales, militares de los franceses, que eran mayoritariamente católicos, los hugonotes, los protestantes franceses, serán, mejor dicho, expulsados de Francia y perseguidos violentamente. Y Francia se unificará bajo la fe católica. Hay una nueva guerra también en parte provocada por estos asuntos religiosos en Francia, en el Imperio francés, de 1688 a 1697. Se lleva adelante o se desata la guerra de la Liga de Augsburgo. La Liga de Augsburgo está compuesta por los príncipes alemanes protestantes, por Austria, por Holanda, una coalición antifrancesa por un lado y Francia por el otro.
En gran parte de Alemania se genera una violenta francofobia, un odio contra los franceses, provocado en buena medida por la expulsión de los hugonotes, los protestantes franceses, de su país, y por la intromisión de Luis XIV en los asuntos alemanes. ¿Qué sucede entonces a raíz de estas sucesivas victorias francesas? Estamos hablando sobre todo de cuestiones militares, de anexiones territoriales. Francia va conquistando gran parte de Europa, pero esto se traduce, una vez lograda cierta estabilidad de las fronteras interimperiales, esto se va a traducir en una influencia cultural de los franceses, y ya no solo militar, política y territorial. La fuerza del rey francés Luis XIV residía principalmente en la capacidad de la monarquía francesa para movilizar mucho mejor que sus enemigos una parte importante de los recursos materiales del reino. Esto sucedía incluso antes de 1661, pero a partir de ese año, Luis XIV y su ministro Colbert, una suerte de ministro de Economía de los franceses, mejoran el régimen fiscal, la recaudación de impuestos en el Reino de Francia, y recaudan mucho más. El imperio francés, pese a su aspecto arcaico y orientado al autoconsumo familiar y local, ofrece una formidable reserva de bienes materiales, concretamente cereales, telas y vinos. La monarquía francesa tiene la necesidad imperiosa de asegurar la comercialización de estos productos, de cereales, telas y vinos franceses, para apropiarse de una parte considerable de este excedente económico. La política económica del ministro Colbert produce asimismo un aumento de la masa monetaria en el interior del reino y de los intercambios comerciales. Todo esto favorece decididamente la fiscalidad estatal. El Estado monárquico francés es un actor económico fundamental, controla en buena medida la economía francesa y de esta manera logra transformar, pero también destruir, paradójicamente, el reino. En su máximo esplendor, cuando esta fiscalidad y estas victorias militares son exitosas, los franceses logran reunir un gigantesco ejército, el mayor de Europa, compuesto de unos 200.000 soldados, y una marina que es superior a la inglesa. Con posterioridad los franceses serán superados en los mares por los ingleses, pero todavía estamos lejos de esa situación en el siglo XVII. Esto recién sucederá en el XVIII, cuando Inglaterra se convierta en la nueva potencia militar, sobre todo en los mares. Pero, en contrapartida, los elementos básicos del equipamiento militar y naval de los franceses eran importados del norte de Europa. Los franceses eran incapaces de producir sus propias armas, sus fusiles, sus cañones, sus municiones, y el llamado acastillaje de los barcos, que tiene que ver con los implementos metálicos de los barcos, todo ese material que posibilita la instalación de las velas, de los timones, etc. Todo eso se importa del norte de Europa. Los esfuerzos de Colbert por desarrollar la metalurgia francesa son bastante limitados, pese a la propaganda francesa que señala lo contrario. Hacia 1640, Francia es el país más poblado de Europa. Este factor demográfico
incide en la capacidad de reclutar soldados. Posee 19 millones de habitantes, que para la época en Europa constituye una cifra poblacional gigantesca. Y además de estos 19 millones de franceses, hay 4 millones de europeos que son aliados de los franceses. Esto es 23 millones en total. Enfrente están los países y los territorios antifranceses cuya población es superior. Paradójicamente, hay 35 millones de europeos que están combatiendo contra los franceses, pero se hallan diseminados y a veces enemistados entre sí por los 4 extremos de Europa. Hacia 1650, como resultado trágico de las guerras, la población de Francia desciende de 19 a 17 millones, pero luego vuelve a subir y alcanza los 20 millones, lo cual seguiría siendo una cifra más que considerable desde el punto de vista demográfico, y lo seguirá siendo. La población francesa seguirá siendo la más grande de Europa, incluso durante el siglo XIX y durante el XVIII desde ya. Existen diferentes formas de reclutar soldados franceses. En tiempos de paz, los jóvenes nobles, la milicia, la carrera militar es sobre todo una cuestión privativa de la nobleza. Los jóvenes nobles franceses entran al servicio militar o ingresan a la carrera militar, mejor dicho, acompañados de los jóvenes campesinos de sus propios señoríos, los señores feudales, los nobles franceses que poseen tierras, llevan consigo al ejército a sus propios siervos, sus propios subordinados, sus propios campesinos de sus señoríos feudales, de sus territorios, y por eso son directamente leales a los nobles. Cuando era necesario se recurría a un enganche, a un reclutamiento general que trascendía lo que en tiempos de paz se lograba reclutar por vía de los señores feudales. Se ampliaba, dicho en otros términos, el reclutamiento. Y esto prácticamente podríamos decir que se constituía este reclutamiento extendido, generalizado en tiempos de guerra, se convertía en un virtual impuesto de sangre que aquejaba directamente a los hombres franceses y a sus aliados de entre 20 y 40 años de edad. Se exigían una serie de contingentes militares compuestos por hombres jóvenes a los distintos distritos que componían, las distintas divisiones administrativas que componían el reino francés bajo el antiguo régimen. Los oficiales eran mayoritariamente nobles, pero se hallaban bajo la autoridad del rey. El presupuesto del reino francés es gigantesco, sobre todo en lo atinente a gastos militares, va a ser creciente. Entre los años 1662 y 1673 la fiscalidad va a ser fuertemente favorable, los franceses van a lograr recaudar todo aquello que se proponen recaudar y van a lograr solventar sus gastos, especialmente sus gastos militares, pero a partir de 1673 esta tendencia se revierte y el Estado francés comienza a contraer crecientes deudas. Es más lo que se gasta que lo que se recauda. Por otra parte, hay un exilio de los ricos burgueses protestantes que no hacen más que empobrecer al reino francés. Esto también contribuye al debilitamiento de la capacidad contributiva de los súbditos franceses.
De todas maneras, Luis XIV va labrándose en estos años su prestigio, su fama cuasi mitológica de gran rey, del rey Sol, este lema del Estado soy yo, que va a personalizar de alguna manera, va a corporizar, aunque sea en lo que respecta a la propaganda imperial francesa, va a corporizar el Estado francés, el reino, el imperio francés, en una sola persona. De alguna manera tan simbólica como efectiva, aunque en realidad era más simbólica que efectiva, el propio Luis XIV, la propia persona del Luis XIV, el rey Sol, el gran rey, va a encarnar en sí mismo esta grandeza del Estado francés. Esto al menos es lo que van a creer los franceses, sus aliados y también sus enemigos. Y que la propaganda imperial francesa va a transferir de alguna manera a la historiografía, a los textos de los historiadores posteriores, los cuales nos van a legar esta imagen solo a medias real de un rey que concentraba en su sola persona todo el poderío de este Estado-nación y de este imperio francés que se había consolidado y había crecido espectacularmente en tan pocos años. Cuando en realidad es obvio que no es una sola persona la que representa el poder de un Estado, de Estado-nación, de un imperio como el francés, sino que es una gran estructura territorial, administrativa, económica, militar, cultural, un conjunto de millones de personas, una cultura y una serie de instituciones, y una burocracia asentada y grandes ejércitos, todo este conjunto de personas, de instituciones y una ideología alrededor, las que constituyen ese gran entramado que fue el imperio francés a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. No hay nada que represente mejor este poderío, esta hegemonía francesa que el famoso Palacio de Versalles, hacia el cual residía el rey y donde se concentraba buena parte de la aristocracia, de la burocracia y de la corte francesa. Este gran fasto, combinado con una continua actividad, una rigurosa etiqueta a la española, una baraúnda de cortesanos, de empleados, de escritorzuelos, nos dice el texto que ustedes tienen para leer, de curas, de embajadores, de estafadores, esta mezcla de grandeza y de miseria humana, de fasto, de lujo en lo material, pero de miseria en lo moral, de corrupción, de esplendor cultural, pero también de decadencia en lo que respecta a las costumbres. Este gigante con pies de barro que es el imperio francés, que muestra sus luces y sus sombras, no solo en la propia figura personal del monarca, sino sobre todo en su corte, en el Palacio de Versalles, que es casi un símbolo concreto y efectivo de la monarquía francesa y particularmente del reinado y de la hegemonía francesas durante el reinado, valga la redundancia, de Luis XIV. En la corte de Versalles encontramos despachos, ministros, miembros de los diversos consejos o ministerios. Se realizan o se efectúan reuniones de los grandes personajes de la corte francesa, fiestas reales, sesiones de gala. Están los grandes dramaturgos como Racine, como Molière, o el recuerdo de los mismos. Versalles concentra asimismo el grueso de los tesoros y de los talentos del reino, los cuales contrastan drásticamente con la indigencia, con la pobreza, con el atraso de las provincias francesas más alejadas del centro monárquico.
Surge, en tanto, paralelamente, un nuevo academicismo en lo que respecta a la actividad intelectual y artística, que puede definirse como la asimilación francesa de los órdenes clásicos italianos. Hay un arte oficial, un arte que es también político, celebratorio, palaciego. En Versalles también se concentran múltiples riquezas, hay miles de artistas, artesanos y trabajadores que no hacían más que cantar las glorias o supuestas glorias del Rey Sol. Este modelo del Palacio de Versalles, que es el palacio real por antonomasia, se difunde en toda Europa. Hay múltiples palacios que se levantan, se despliegan a lo largo de toda Europa, no solo dentro del Imperio francés, sino también fuera del mismo, incluso en los reinos y territorios enemigos de los franceses, que odian obviamente a los franceses, pero también los admiran en lo que respecta a su cultura. Hay, en consecuencia, una revalorización del modelo cultural francés. La lengua y la literatura francesas devienen regulaciones académicas mediante, devienen europeas, continentales. El francés es la lengua internacional, la lengua diplomática, la lengua de la cultura de los nuevos estados modernos en toda Europa, de las aristocracias sometidas a Francia en lo político y en lo cultural. Es la lengua de la cultura europea, por definición, de la razón universal y de la modernidad. A fines del siglo XVIII, Francia ya no sigue expandiéndose, pero, como dijimos antes, consolida sus posesiones europeas, adquiere algunas colonias como Haití, fuera de Francia, y recupera también algunas colonias que había perdido. Al mismo tiempo, Luis XIV reconoce a la nueva monarquía parlamentaria británica, fruto de las revoluciones inglesas de fines del siglo XVII. Esto coincide asimismo con la derrota militar de los holandeses frente a los ingleses. Holanda sigue siendo una potencia comercial y colonial importante, pero ya inicia su eclipse. Dejará de ser enemiga de Inglaterra y se convertirá en su socia, una socia menor. Los ingleses comenzarán a dominar los mares. Los franceses reconocerán hasta cierto punto este emerger de la nueva potencia inglesa. Hay serios problemas económicos como resultado en Francia, como resultado de las continuas guerras. Hay un empobrecimiento de buena parte de la población, especialmente del campesinado y de los sectores populares, de los campos y de las ciudades. La supremacía de Luis XIV comienza a declinar. Hay también una serie de hambrunas en el campo francés a fines del 17, principios del 18. Los franceses renuncian a la grandeza exterior y procuran restañar, cicatrizar sus heridas, fortaleciéndose internamente. En el tránsito del siglo XVII al XVIII, en torno al año 1700, la monarquía francesa comienza a padecer una suerte de crisis ideológica de su propia cultura. La monarquía francesa pierde credibilidad y se inicia un proceso dentro y fuera de Francia, pero primero en Francia y luego en el resto de Europa,
que será el de la llamada Ilustración o Iluminismo, que analizaremos en clases posteriores, que marcarán una fuerte y creciente crítica de la monarquía absoluta francesa. Hay una publicación generalizada de libros críticos dentro y fuera de Francia, y comenzará a prepararse el terreno de alguna manera, ideológicamente, culturalmente, para el advenimiento sobre fines del siglo XVIII, de la Revolución Francesa y el fin de la monarquía absoluta, tal como veremos también en las clases venideras. Se preanuncia tímidamente todavía, tibiamente, lo que será el fin del antiguo régimen, ya no solo de la hegemonía francesa, sino del sistema político, de la monarquía absoluta francesa, que comenzará a ser severamente cuestionada dentro y fuera de Francia, y nuevas ideas que tienen que ver con la posibilidad de una monarquía parlamentaria a la inglesa. Los ingleses en estos años han reemplazado su propia monarquía absoluta por una monarquía parlamentaria más democrática. Esta es una posibilidad que se comienza o principia a ser barajada por los franceses, pero también se habla de república, se critica fuertemente a la Iglesia, y los autores franceses van a empezar a socavar de alguna manera esa credibilidad, esa hegemonía cultural del antiguo régimen francés. En el año 1700 también sucede algo trascendente y terrible para los españoles. Es la muerte de su rey, Carlos II, quien muere sin sucesores. Es un rey, recordemos, que pertenece a la dinastía de los Habsburgos, o también llamados Austrias, esta familia, esta dinastía de origen austríaco que va a reinar en el Imperio Español, y que se va a extinguir en el año 1700 cuando el rey español Carlos II muera sin descendencia. En su testamento, Carlos II lega la corona española al segundo nieto de Luis XIV, que es el francés Felipe V, que se va a convertir, este príncipe francés, Borbón, perteneciente a la familia real de los Borbones, a la dinastía francesa, se va a convertir en este príncipe francés en rey de España, y va a ascender al trono español como Felipe V, inaugurando el reinado, la nueva dinastía real de los Borbones en el reino de España. Pero los Austrias, los Habsburgos, van a reclamar, van a protestar contra el ascenso de este rey francés al reino de España, y van a intentar imponer su propio candidato, van a imponer a uno de los príncipes de su propia monarquía, de la monarquía de los Habsburgos. Y se va a desatar entre 1700 y 1714 una virulenta una virulenta guerra, que es primero de carácter europeo y luego va a ser de carácter planetario, mundial. Por un lado, los aliados de los Borbones, los españoles, los franceses, y por el otro lado, los austríacos y sus aliados, que van a intentar vanamente imponer la candidatura de un príncipe austríaco como nuevo rey del vacante trono español. Hay una gran coalición antifrancesa y antiespañola, compuesta por los holandeses, austríacos, prusianos, esto es, alemanes, ingleses, portugueses, italianos, contra los españoles y los franceses. La guerra de sucesión española entonces se va a extender de 1700 a 1715,
de Europa al resto del planeta. Allí donde haya colonias europeas habrá enfrentamientos bélicos. Entre 1702 y 1709, Francia, que todavía está gobernada por Luis XIV, se halla al borde de la ruina. Luego habrá una cierta recuperación de los franceses y un tratado, una serie de tratados, mejor dicho, en 1712 y 1714 en Utrecht y en Rastatt entre los contendientes de la guerra. Hay una gran ganadora de la Guerra de Sucesión Española, que es Inglaterra, la cual se convierte en la nueva potencia mundial. Los ingleses se establecen en Canadá, robándoles algunos territorios a los franceses, como ser Acadia, Terranova, la bahía de Hudson. También ocupan algunas islas de las Antillas. Los austríacos no logran imponer su candidatura al trono español, pero obtienen Milán, que pertenecía a los españoles. Los austríacos se apoderan de Milán y de los Países Bajos hispánicos, de lo que hoy sería Bélgica. España pierde todas sus posesiones extrapeninsulares, va a reducirse el reino español en Europa exclusivamente a la península ibérica, excepto el reino de Portugal, claro está. Los Borbones franceses van a seguir reinando, van a ser confirmados en el trono español, pero los reyes de Francia, los Borbones franceses, no van a poder ser en ningún momento al mismo tiempo reyes de España. Es decir, va a haber una división dinástica entre los Borbones de España y los Borbones de Francia. Va a haber reyes borbónicos pertenecientes a la misma familia real francesa, pero va a haber Borbones que van a gobernar pura y exclusivamente en Francia, y va a haber otros Borbones, que son los que continúan en la actualidad, reinando pura y exclusivamente en España. Dicho en otros términos, el reino de España y el reino de Francia van a seguir separados, pero van a ser gobernados por la misma familia, con reyes diferentes. Los ingleses al mismo tiempo se hacen de lugares estratégicos, como ser el Peñón de Gibraltar, que a partir de este momento en el sur de España va a pasar a dominio británico, y de la isla de Menorca. De esta forma los ingleses van a controlar el comercio en el mar Mediterráneo y en América. La grandeza francesa se va a menoscabar, se va a debilitar fuertemente. De poco servirán ciertas victorias militares de los franceses. La política económica sigue siendo desastrosa y va a ser el principio del fin, como ya advertimos, para el antiguo régimen francés. Luis XIV, que fallece a principios del siglo XVIII, podemos decir que afianza la identidad nacional francesa, corporiza esta identidad en un estado monárquico, imperial, que durante varios años se convierte en el más poderoso de Europa y del mundo, pero esta grandeza no va a durar mucho y va a ceder su lugar al advenimiento, como ya dijimos, de la nueva potencia europea y mundial, de la cual hablaremos más extensamente en las semanas próximas, que será Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña.